Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora del día. Yo soy Wilmer Rosas, esto es Sin Mentiras, el equilibrio informativo en ANTV, un canal para todas las voces. Bueno, como lo hemos anunciado, si usted vio ayer Sin Mentiras, esta es la continuación, la segunda parte de un programa que ustedes han seguido mucho por las redes sociales, nos han relacionado diferentes mensajes, ha habido una reciprocidad y eso se los agradecemos porque estamos siempre declarados en aprendizaje. Juan Romero del PSUV, nuevamente, bienvenido, gracias. José Gregorio Correa, se han permitido la valeriana en este momento estar distinto, con nosotros. ayer era distinto. Y voy a arrancar con algo que es, digamos, medular en la opinión de, puede ser de chavistas y opositores, y el tema del supuesto itinerato que hubo en Venezuela o que nunca existió, pero habrá que se hace con el G4. ¿Qué es lo que se debe hacer con ellos? A ver, Correa. Puedes meterlos en una licuadora. La verdad es que nunca me habían hecho una pregunta tan difícil porque la verdad es que no tengo capacidad para responderla. Quiero decirle a los televidentes que me da mucha vergüenza la pregunta que me hace el diputado Rosa porque no tengo respuesta, porque a los que él hace alusión están en la calle. Los tiene el gobierno en la calle, los tiene en la calle y siempre tienen una frase que dice, esperando el mejor momento, todo le llega a su hora, todo le llega a su momento. Mientras una persona lanza en contra de mi voluntad y cosas que debería ser penalizada, lanza un gato de un piso 14, bueno, le piden 10 años para él sin medida sustitutiva. Y a esto a los que me hacía referencia el periodista Rosa, están en la calle y parece que han despilfarrado. Hoy, el pasado lunes, escuchaba un programa de Maripili Hernández. Unión Radio. Creo que es periodista, ¿verdad? Sí, periodista. Ajá, comentaba y decía que se gastaban de 400 millones al mes en gastos de oficina de alguien que parece que tenía un cargo. Y una pregunta, y eso se lo sabe todo el mundo. Tuve la oportunidad de ver que el ministro de Petróleo fue a la Fiscalía a pedir el alerta roja para los funcionarios de Monómero y quien era el jefe de todo eso, que creo que se reunieron o se van a reunir en México porque les gusta al gobierno reunirse con ellos, pero como tú no tienes una idea y dicen que son muy malos. Entonces, y además, parece que acá hay una gente armada, yo no sé dónde sacan el porte de armas, pues ese tipo de cosas la gente me entenderá. Pero fue a pedir el alerta roja a la Fiscalía. Y yo pregunto siempre, Interpol no tiene jurisdicción en Chacao, Barute, Latilla, Los Palos Grandes, donde funciona. Mano zurda. No lo he visto. Mano zurda. Espérate, mano zurda. Siempre lo he mano visto. zurda. Juan Romero, hay que ser ahora como mano zurda en esa respuesta, en ese comentario. Yo le respondería a mi buen amigo José Gregorio. Por cierto, acomodate el micrófono que se te cayó. Póngalo ahí. Yo mismo, esto es un En programa ajedrez, hacer lo que llamamos en criollo mate pajarito es una anomalía. En una buena partida de ajedrez, tú haces unas aperturas gambito. 6 años de despilfarro juegas, de dinero. ¿no? No 6, no 4. Bajas primero por una torre, después el alfil, después el caballo, después otra torre, después otro peón. El tablero está intacto. Hasta un dilo, no está intacto. No está intacto. Ahí hemos destrozado algunos. Leopoldo se fue. ¿Y por qué alguien se come la luz y le tira cadena perpetua, silla eléctrica, inyección letal previo a la horca? Hay mecanismos a través de los cuales. Sí, está bien. Pero todo esa jugada. A usted lo agarran con un cortoño oxidado y va preso. Pero también hay que entender, José Gregorio, que en algún momento ese sector que conspiró, que buscaba una equivocación de parte del gobierno. Y si hay algo que se demostró en esto y que sirve un poco para contradecir un discurso sobre el chofer, intentando disminuirlo, es que ese chofer que tiene experiencia sindical, esa experiencia sindical le sirvió. Porque cuando tú ves los ataques contra Chávez entre 1998 hasta 2013 y ves los ataques de Nicolás de 2013 hasta ahora, los de Nicolás han triplicado los de Chávez. Porque además a Nicolás le tocó la dificultad de calzar unos zapatos de una talla. Porque además eso es cierto, José Gregorio, ¿no? Desde el primer día de Chávez es un ataque y un saboteo, ¿no? Estoy preguntando si esos que acusan de eso, que han despilfarrado monómeros, circo, todo ese tipo de cosas, ¿deberían estar presos o no?
Claro que tiene que estar preso. Ah, una pregunta, ok, no, está bien. Tiene que estar preso. Sí, deberían. Pero- 4 años, pero- 4. Pero él dijo que pero era ya parte de una estrategia. Ah, Yo ok. creo que era parte Y de una mientras estrategia. una señora llega a una panadería, se lleva un pan sin pagarlo, tiene un problema con la justicia. También sigue. Un tema, insisto, del concepto de oportunidad ok, política. ok. Ah, es la oportunidad. La claro. oportunidad El momento los- político, el momento la político. sanción de delitos tienen. Eso no me lo dieron a mí en clase. No, Que la sanción al delito porque tenía eso una no- oportunidad. eso no Pero tiene que ustedes ver- no hablan así porque José no están Gregorio. invitados a la mesa de José negociación de Gregorio, México. Eso no tiene que es que ver. yo siempre Oh, no, no les duele, no les derecho. duele estar en México. Entonces, ¿para qué van a ir? No, entonces, Entonces, ¿para qué van a ir si no les duele? Si no quieren estar ahí, ¿para qué van a ir? Si le subes el volumen, Ah. te voy a subir el volumen. Ya que le subiste el volumen, no te pongas a hablar de esta gente que la tienen ustedes en la calle. ¿Que ustedes Todo quieren, aquel chicos? conocido. ¿Ustedes quieren? ¿Ustedes quieren? Tú. Sí, yo estoy... Búsqueme en alguna Ajá. nómina para que tú veas. Ajá. Dice el código, todo aquel que conociere de un delito y no lo denunciare, es cómplice del mismo. Ahora, ¿cómo me dices tú que usted Pero era lo estamos embajador? denunciando, Cerebro. ¿Pero dónde los tiene? Porque es que no los tienes que buscar. Los consigues aquí en la calle. Tú tienes gente que eran cónsules, embajadores, ministros, todo ese tipo Vamos, de cosas. vamos a verlo de esta manera. eso, que Sí, perfarraron desde con el- dinero desde el y hoy sentido están en la estricto del calle. derecho, la interpretación que tú haces es típicamente de abogado. Es todo, pero a ver, Samuel, ya ya va. listo, es todo. Pero No ya más va. preguntas. Pero ya va, un momentico. Pero es que aquí no es solo un tema de derecho, también es un tema de política. Porque fíjate, Los delitos. No. No, no, Entonces no, no no. me digan que es un delito. claro que sí es un delito. Pero tú eres político o no eres político. Sí, Porque un tú has delito. estado en todos los congresos, en No, todas las que sí, un asambleas. Tú eres delito. una maravilla. Tú estás en la asamblea, esa golpista del 2015. No, tú no estuviste ahí. No, sí, pero escúchame, Ah, yo no, estuve allí, pero estuve en contra de eso. Tanto que estuve en contra que es que estoy en esta. Ah. Y que he estado opuesto a esto. Y que he estado en contra de que ustedes hayan sido unos cómplices. Ustedes quiénes, chicos, Pero ustedes eso ellos. lo Ustedes reconocemos. quiénes, vale. De Yo tener tengo esta gente en 35 la años en el mundo del periodismo Ajá, independiente. ajá. vale. Independiente, No, con no soy H sin independiente. H. Creo que hay un tema aquí de prioridad en el tema de las decisiones. No es que el gobierno no lo quiera meter preso. Porque No, si yo no tú- estoy pidiendo que metan preso a nadie. No, ya. No, yo no estoy pidiendo que Espérate, metan pero preso a dale el nadie. derecho de palabra, lo tiene Un Juan delito. Romero, chicos. ¿Y tú eres abogado de la hora? No, soy moderador del programa. Soy moderador del programa. Pero tú eres abogado de él. No es que no lo queramos Ah. meter preso, no es que lo queramos No, juzgar. yo no quiero meter preso Yo a creo que nadie. es un tema de que esa aplicación de justicia, a pesar de que están ahí tipificados, también hay un tema internacional que genera una oportunidad. Lo que nosotros no queríamos en ese momento y que justifica lo que en tu sentido estás planteando como una inacción, era que fuera utilizada la detención de Guaidó en una determinada circunstancia está como bien. un elemento para Ya terminar de entendí. justificar Ya otro entendí. tipo de No, acciones ya entendí. que las hicieron Un sin camarógrafo justicia. se lleva, un empleado de aquí se lleva una cámara de esas para su casa, se la lleva y si no, se lo van a llevar preso. Eso, pero no es Ah, un tema, es distinto. Ah, Pero un tiene- tema exclusivo de justicia. Tiene, No, tiene está marketing bien. lo que tú dices. No, ya entendí, Transversalizado entendí. Por el tema No, de ya poder. entendí, ya entendí. Por el tema Ahí de llega poder. alguien mañana y se lleva 50 sillas de aquí. No debe ir preso, sí. No es, Te hago una consulta muy ingenua porque tú dices que ven acá para que me ubiques nuevamente porque él quiere ubicarme en uno de los dos lados. Te voy a hacer una pregunta ingenua, Tú no estás pero, en ninguno de los pero dos lados. ingenua, ¿En cuál escúchame. lado estás tú? Es ingenua. Pero tú eres El chavista, ¿no? presidente de los Estados Unidos de tú eres América chavista, ¿no? reconoce a Contéstale a la un cámara. supuesto itinerato. Después, Joseph Borrell también lo hace. No, y tú eres el único que dice que no hay que esperar el momento político. Entonces, esto es un fenómeno. Tú eres un político. Yo desde el primer día estuve No, en contra. sí, Ah, claro. no, pero está, pero si no lo tuviera aquí. Correcto, pero es una decisión política la tuya también. Ajá. Igual que como Pero es es una que mi decisión pregunta, política del pero gobierno. una cosa es la política y otra cosa es el delito. Señores, tengo Claro, que ir pero es al que corte nosotros no estamos- nuevamente. no Ya estamos venimos ignorando el nuevamente con delito. ellos Lo dos. que Juan estamos es Romero. asumiendo Mira, el José momento Gregorio en el Correa, cual voy al corte. ese delito Romero, es tenemos que castigado. Voy tener al cuidado corte. que... La valeriana Continuamos de en Wilmer Sin Rosas. Mentiras. No tiene efectos secundarios ni produce lo que debería generar, que es calmarse. Así que puedes utilizarlo como gota para los ojos o para la nariz. Vamos a darle Es un el único- programa a Juan es el Romero único y a entrevistador, José es el Gregorio único Correa. entrevistador
Al último que se programa. altera y se encarama arriba de la mesa. Va a dañar la mesa, entonces son bienes del Estado. Si surge un programa de esto de ellos dos, nació aquí en Sin Mentira, así que... Es una buena idea. Es una buena. Espera, No se van a aburrir. otro elemento. No hay chance. Otro elemento quizá, a ver, de discrepancia puede ser y álgido, es el tema, aunque todos estamos de acuerdo en que la guerra es mala, es contradictoria a lo que significa la humanidad, que todo lo humano nos es divino. Hay posturas en el sentido específico del desarrollo de la guerra en Ucrania. Se dice que es Rusia contra Occidente. De alguna forma se minimiza los ataques aéreos a Ucrania. Algún sector quiere justificar lo que pasó recientemente en el puente que conduce a Crimea, donde el Kremlin dijo que era un atentado. Entonces, vamos a analizar eso. A la hija del principal asesor de Putin, Alexander Dugin, la volaron en el carro que utilizaba su asesor. Comenzamos por ahí. Bueno, Juan, comienza por allí. Mira, acuérdate que tienes que intervenir. No te vayas a hablar tú solo en este segmento. No, mira, ese es un tema bien interesante porque, por una parte, en términos del derecho internacional público, creo que estamos viendo en peligro todos los principios que rigen desde la paz de Westfalia, resolución pacífica de los conflictos, no recurrir a la violencia, el respeto a la soberanía y la independencia. Se han puesto en peligro en estas condiciones. Y yo creo que eso es un tema muy serio y eso de alguna manera se proyecta hacia Rusia y se proyecta hacia Ucrania y hacia Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo creo que ese es un punto en donde debemos coincidir. Es decir, lo derivado de la paz de Westfalia, con todas las fallas que el sistema internacional y el sistema mundo pueda tener, permitió ciertos niveles de entendimiento. Ahora, yo que hago análisis comparado, cuando yo veo lo que está sucediendo ahorita con el papel de la ONU y me recuerdo de lo que sucedió con la Sociedad de las Naciones después de 1919, veo una gran preocupación. Previo a la ONU. ¿No? Porque obviamente la Sociedad de las Naciones, así como es una consecuencia de esa dinámica de la Primera Guerra, ¿ok? La ONU es una consecuencia de la Segunda Gran Guerra. Y así como la Sociedad de las Naciones hizo crisis y esa crisis derivó en todo el proceso de expansión alemana y de violentación de las normas que habían generado la Sociedad de las Naciones, ahorita estamos viendo cómo se están pasando por encima de todas las normas, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y todos los principios que ahí están. Y eso no tiene solo que ver con la ONU. Miren lo que acaba de decir Estados Unidos, va a intervenir en Haití así la ONU diga que no. Eso es la doctrina de Kofi Annan de la responsibility to protect, la responsabilidad de proteger, que violenta los principios de la paz de Westfalia. Eso es preocupante en general. Esto no tiene que ver con un tema de que te declares de derecha o de izquierda, sino en tema desde las relaciones internacionales y cómo el sistema mundo se ve en eso. José Gregorio. La guerra hay que pararla. Hay que pararla. Yo no estoy de acuerdo ni que quien tenga la razón o no la tenga derrame una gota de sangre. No, lo dije. Estoy en contra de las invasiones. Se lo dije al embajador de Rusia en la Comisión de Política Exterior cuando él vino. Fui la única nota discordante, y lo digo públicamente. El embajador vino a hablar de las bondades, pues, de lo que estaba ocurriendo y las cosas y tal, y Ucrania y tal. Y yo le dije, mire, embajador, yo estuve en contra de que este país lo amenazaran, que Estados Unidos lo iba a invadir. Con razón o sin razón, yo estaba en contra. Y como soy venezolano, creo que no tenían razón. Entonces yo no puedo estar a favor de ninguna invasión. Yo estoy en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero sin entrar en detalles de quién tiene la razón, no estoy de acuerdo en que sigan derramando sangre. Y que además, como he estado en contra de las sanciones para Venezuela, también estoy en contra de esas sanciones que le han hecho a Rusia, que son las sanciones en contra de Europa, porque resulta ser que se les convirtió en un boomerang a Europa. Sancionaron a los rusos, que están haciendo muy mal en Ucrania. Trataron de sancionar a los rusos por esa vía y no por la vía del diálogo, de la concertación, y el gas se le aumentó a todos los países, el cereal le aumentó. Entonces la sanción no fue para Rusia, que tiene pulmón para aguantar, fue para Europa y el mundo. Así es. Entonces no puedo estar de acuerdo con las invasiones, no puedo estar de acuerdo nunca podré estar de acuerdo
que a un país lo invadan. No quería que invadieran al mío. Por eso no me sumé a esa atrocidad que hubo en el pasado. Ahora, ¿y cómo se interpreta No, entonces? Espérate un momentico, porque los internacionalistas que han pasado por acá, que hemos debatido eso y hemos comprendido otras cosas, ¿cómo frenabas tú la expansión de la OTAN? Porque ¿qué ibas a esperar? Es que también tienes que buscarle vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces como la OTAN crecía, entonces Rusia invadía para evitar que le pusieran una cabeza de playa de la OTAN que le pudieran pelear. Señores, ¿y el diálogo dónde queda? O sea, y es que no nos podemos... no podemos recuerda repetir... que Putin desde el 2004 había intentado ininterrumpidamente un diálogo con la OTAN. No, pero también había además invadido otros recuerda países. que antes en el diálogo Gorbachev Si por Putin fuera, regresaríamos a la Unión Soviética. Claro, pero ya va. Pero es que Voy a hacer- del agotamiento del diálogo que tú estás diciendo Es es que claro. eso es bien porque la sentido. OTAN creó, la OTAN se comprometió Yo anhelo a hoy no aposta. expandirse Yo anhelo aposta a la hoy. Europa Oriental y hay un Hermano, concepto en geopolítica importante. Pero entonces José puede ser, Gregorio, es espacio cierto. vital. Mira, yo anhelo Potsdam. Pero hay Yo anhelo. un elemento, José Gregorio, Yo que- anhelo Venga, el Juan, acuerdo de Potsdam. hay un elemento aquí. El acuerdo- Mira esto, Ya va. Espérate un momento, que hay un elemento va. aquí. A ver, fíjate. Sigamos aquí con En la Potsdam. crisis de los Yo anhelo misiles el del acuerdo de 62. Potsdam. En la crisis de los El misiles del acuerdo de 62. Potsdam. La Escúchame reacción esta, fue de escucha. Estados Unidos Escucha. porque se acercó a su espacio Pero vital, pareciera Rusia. que ese nivel político como que era, digamos, más democrático porque Khrushchev y Pero Kennedy todo pudieron eso- llegar a un acuerdo para evitar una hubo confrontación. Pero hubo todas toda una esas dinámica verdades y una ahora dinámica pueden justificar Putin una fue guerra. mucho más Esas amenazante que verdades esto. no pueden Claro. justificar una guerra. Esas verdades no pueden justificar una guerra. Yo estoy en contra de que se derrame una gota de sangre, que se invada un país. Claro, pero el con punto razón. es que tú dices que agotaron el Ajá. diálogo. No, Ahora, pero no solo es Rusia, también la pero Organización tú del y Tratado yo, Atlántico tú y yo, lo no han sé si hecho. Rosa, pero tú y yo anhelamos Potsdam. ¿o no? Claro, estoy Lo totalmente anhelamos. de acuerdo. Yo estuve en que esa se casa. sienten las partes Yo estuve en esa casa. y que discutan. En Alemania, Potsdam fue en un Berlín. acuerdo. El acuerdo que se hizo, ya claro. puede ser una... Está bien, así aprendemos más. Y yo creo que eso fue útil para la humanidad. Y eso levantó Evitó a Europa. la confrontación Y enfrentó la confrontación inicial, con América, la destrucción de Europa y el enfrentamiento a América. Entonces, yo creo que hacia allá hay que ir. Pero lo que pasa es que también tienes algunos que viven de esa guerra. Y ese es el otro Ahí hay problema. dos cosas. Ahí hay dos cosas, como tú Mira, dices. los Por conflictos- una parte está lo que se llama el triángulo, el verdadero poder en Estados Unidos, No, que no. es el lobby de seguridad, que está probando nuevas armas a través de Ucrania. Ajá. Es decir, cuando tú ves, Pero también pero también ves los el lado aliados ruso rusos. que exactamente está Ajá. haciendo lo mismo. Es decir, en este momento Ucrania es un laboratorio Hay gente- de la última tecnología en armamento. Mira, en Eso las es cierto. confrontaciones, Eso es cierto. en las confrontaciones, cuando tú pides tregua y pides paz, hay gente que no le gusta. A este país hay Paz. gente que no le gusta que lleguemos a un acuerdo. Bueno, paz, hay gente no que le quiero molesta guerra. que yo me pueda sentar contigo. Hay gente que cree que yo tengo que insultarte. Hay gente que cree que nosotros no nos podemos Que tenemos entender. que elevar la Que violencia. tenemos que Mira, y elevar hay la- gente que cree que nos vamos al corte, ya venimos. Continuamos en Sin Mentira. Voy a hacer un agradecimiento por el programa de ayer y el programa de hoy, gracias a la cortesía de la alcaldía del municipio Vargas, porque nuestro coronel- amigo el coronel Suárez Maldonado pues tiene un trabajo extraordinario. De La verdad. Guaira está muy La Guaira está cambiada, muy es bonita, con Terán también, y allí hay que hacer Han ese... hecho buen trabajo. Sí, sí. Y estamos- yo aprovecho de dar un saludo a Cojedes, que en las manos de Alberto Galíndez hemos tenido un nuevo gobernador. Cojedes ha cambiado. Mira, pero no tenemos la cuña todavía, ¿viste? Para No, que nos siga es hablando que- mucho. Yo salgo de Rosales, no lo voy a No, hacer. es que- es No que lo voy a hacer. Ok, Hoy, Puedo- hoy viernes, puedo hoy decir viernes, que tengo cierto hoy viernes afecto por y desde el Rafael pasado Ramírez. miércoles tenemos Mira, la pero feria todavía estamos alcalde de en Maracaibo, Chinchero, fue mi- vale. fue mi Somos alumno, chincheros pero- diputados, pero hasta ¿verdad? ahí no lo voy a Ok. saludar a ninguno de los Y dos, agradecido a la La- alcaldía del municipio Ambrosio Primero a Plaza Rosales. en Guarenas, porque Freddy Rodríguez demuestra que está avanzando en su segunda gestión allí en Guarenas.
Guarena se levanta con esta intervención en unas muy buenas políticas saludar públicas. al alcalde de Padilla, que buen amigo, espérate, dile me que da ponga la cola cuña. para Ponga la unas cuña. playas hermosísimas en San Carlos. ¿No ha pero que visitado San Carlos? Que lo haga bien. Si lo está Coge. haciendo bien. No, en el Zulia. Lo está No, San haciendo Carlos bien. con eso, Si lo está con haciendo Alberto bien, Galíndez hace una si maravilla. Si lo está bien. haciendo bien, Lo puede está ser haciendo mencionado bien. en Sin Mentiras. Si lo está haciendo bien. Bueno, ve cómo está Cogede. Vamos, Cogede. Vamos Invita. ahora. Tenemos desde el pasado miércoles, hoy viernes, y ya mañana concluye la feria agrícola en Cojedes, en San Carlos. Ok, concretamente. otro elemento para el debate. Vamos a introducir otro elemento para el debate. Sí, se Para, acabó. Tú dijiste que ibas a para el hacer solo gobierno. cuña. Para Se el acabó gobierno. Rusia. No, vale, pero que vamos al tercer segmento y vamos a otro Negro, tema, negro. ¿verdad? Lo que sí creo, no le digas así, porque la gente dice afrohispano, antillano. Ok, vamos al tercer mira, afrodescendiente, pues. el tema del Esequibo, chico, ¿qué pasa? Tú que estás en esa comisión, Sí. tú estás en todas las comisiones, pero en esa tan fuerte con el doctor Escarrá. A ver, Juan y José Gregorio, pareciera que hay 2 o 3 temas que unen mucho a los venezolanos, el tema del Esequibo, Hay una coincidencia, y eso hay que Ajá. reconocérselo a las fuerzas de la oposición en la Asamblea, que han entendido que esto no es un problema de partidos, no es un problema ideológico, es un problema de defensa de la unidad territorial, es un problema histórico. Y además hay algo que debemos reconocerle a la comisión y al doctor Escarrá, y es que sabes que, haber acudido Guyana a la Corte Internacional de Justicia sin nuestra anuencia violenta diversos principios. Y nosotros en esa primera etapa nos resistimos. Creo que el doctor Escarrá ha hecho comprender al Ejecutivo la importancia de los contralegatos que se han preparado muy bien en la comisión. Y esto, hay una coincidencia de todas las fuerzas que ahí confluyen, porque ahí está Correa, está gente de la comisión donde estoy, Seguridad y Defensa. Yo lamentablemente, a pesar de ser miembro nato de eso, no puedo ir porque los lunes lo hacen y yo normalmente los lunes estoy todavía haciendo política en el Zulia, ¿no? Y obviamente no siempre he podido estar, pero ahí se ha dado El pasado un clima. lunes yo llegué tarde porque tenía un programa De de televisión. televisión el pasado lunes y no pude llegar a tiempo, pero me incorporé luego. Pero fíjate que es muy interesante porque Entonces el hay Estado va a coincidencia, presentar decía, ¿no? los alegatos. Sí, No hay tenemos coincidencia. para el año que viene, porque Guyana lo presentó este año. Ajá. Nosotros nos corresponde en el 2023 la presentación de los alegatos. Eso es una nueva postura que ha asumido el Estado venezolano. Es decir, el Estado venezolano dice, momento, la Corte Internacional de Justicia no tiene elementos para hacer un pronunciamiento de este tipo, pero nosotros acudimos a ella a defender nuestras posiciones, porque si no, puede ocurrir lo que nos ocurrió en el antiguo laudo, que no teníamos nadie que hiciera pronunciamientos a favor de nosotros. 3 rusos, un americano y un holandés. Ajá. Eso era nuestro abogado. Entonces, ¿cuál sigue el próximo paso? Pero, entonces? Wilmer, más que el próximo paso, y dame 10 segundos, un poquito más para el tema de la historia, que es el tema del... Nosotros hablamos del Esequibo y usted escucha siempre el Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. ¿Y por qué es nuestro? Porque Porque fue cuenta de las que primeras provincias. De 1777, cuando Carlos III, era rey de España, que crea la Capitanía de Venezuela, Capitanía dentro de la delimitación del país, ¿por qué Táchira es de Venezuela? ¿Por qué Cojedes, Yaracuy, Monaga y el territorio que hemos perdido? Pero el Esequibo, ¿por qué es nuestro? Porque nosotros, cuando se crea la Capitanía General con Carlos III en 1777, desde la margen norte del río Esequibo comienza el territorio venezolano. No solo que el sol nace por el Esequibo, es que los que nacen en el Esequibo son venezolanos. No solo el sol es el que nace, nacen también los venezolanos. Entonces, desde esa época hasta ahora, ese territorio es nuestro. Hay frases y cosas que el programa no nos daría para esto. Por ejemplo, Bolívar, cuando va a la batalla de Carabobo, le hace un llamado a los habitantes de allí y les dice a esos venezolanos que están en el territorio del Esequibo que se incorporen y si no que abandonen el país. O sea, es que ese era el país, esa era Venezuela. Yo me resisto a llamarlo la Guayana Esequiba, el territorio de la Guayana Esequiba, porque sencillamente ese es el territorio del Estado Bolívar. No puede ser el Estado Esequibo, que es un error que a veces llamamos, que debemos llamarlo el Estado Esequibo, porque eso es territorio del Estado Bolívar, del Estado La antigua Bolívar. provincia de Guayana, que La se crea en antigua provincia 1545. iba para allá.
Esa es la, Pero el Esequibo interesa a No, la clase política, a la clase gobernante del momento. a todos los a venezolanos. todos. Ese niño ¿Tú que crees está que es por nacer- popular eso No realmente es un en tema de Venezuela? popularidad, es No, un tema de problema, soberanía. es un Es problema que ese de niño conocimiento del territorio. ese niño que va a nacer mañana. Pero tienes que hacerlo popular, que la gente sepa que Bueno, eso en eso entidad. estamos, tenemos una En eso comisión. estamos. Estamos en Fíjate, esta la comisión. por ¿Tú te ejemplo, acuerdas del la grupo comisión, Aditus cuando a ti te gusta la música? El Esequibo Nos es tuyo, es nos mío, ha no es tocado, tuyo. Oye, hasta gaitas nos hay. ha tocado hace 2 semanas al doctor Escarrá por el bloque del PSUV y a mí tuve el honor por la oposición de justamente Aprobar un acuerdo. por unanimidad sobre esto. Y además nosotros tenemos reservas con nuestra actuación jurídica. ¿Por qué? Porque el responsable, yo tengo una tesis que nosotros tenemos que hablar con el papá de la criatura. Porque Gran Bretaña. exactamente, porque Guyana, cuando Inglaterra le da la independencia a Guyana, le dice, le señala, le escribe, este territorio que está en disputa, tiene usted que tener conversaciones Con la la República de Venezuela de su momento. ¿Y qué hizo el gobernante del momento? Se quedó con el territorio y aprovechó la ventaja que tenía de la independencia y está incumpliendo lo que tiene el acuerdo que le dejó la reina fallecida, Isabel II. Ojalá que nosotros pudiéramos intentar, y esto lo estoy diciendo de manera novedosa, nosotros pudiéramos intentar con Carlos III, da la casualidad que se vuelven a repetir los nombres, porque era Carlos III de España y ahora Carlos III de Inglaterra, porque nosotros tenemos que reclamar lo que allí se firmó para darle la independencia a Guyana. Yo creo que con esto hemos dado una aclaratoria de cuál es el origen de que eso sea nuestro. Hay algo, y te lo digo yo, que soy parte de esa comisión especial y además de la Comisión Nacional de Educación. Nosotros estamos ahorita con la ministra Yelixa Santaella preparando un programa destinado a nuestros estudiantes, porque lo que tú dices es cierto, es decir, instituciones, educadores, incluso comunicadores, o rayan el mapa o ni siquiera lo ponen. Sí, ni siquiera lo ponen. Y por ejemplo, con Escarrá yo hablaba en estos días, le decía, así como acabamos de hacer una ley a propósito del uso de la imagen de Bolívar, hacer una ley sobre el uso del mapa adecuado de Venezuela. Lo tenemos. Ok, tengo que hacer el corte hicimos porque un ya acuerdo. nos Aprobamos el pasamos acuerdo de en cámara. Vamos al corte. Continuamos en Sin Mentiras y a solicitud de José Gregorio Correa dice que regresáramos antes de realizar el próximo planteamiento del tópico a tocar acá. Decía que hablara del tema de la Sí, de del cerrar. rayado, ¿no? Nosotros aprobamos en Cámara también, por unanimidad, un acuerdo a una propuesta que se hizo en una sesión de la comisión, que eliminar el rayado, eso es nuestro. Y además de eso, exhortábamos al Ejecutivo Nacional, a las editoras de textos escolares, a los organismos públicos, a colocar el mapa de Venezuela Completo. sin las rayas y completo. Porque ese Esequibo, vuelvo y repito, es nuestro desde 1777. Y completo además significa ponerlo hasta arriba, hasta las Antillas Neerlandesas, todo el límite norte que lo obviamos, porque ahí estamos dejando, cuando solo la ponemos el salida. mapa de Venezuela, dejamos 300.000 kilómetros de mar territorial fuera. Ahora, utilizando una capacidad de síntesis en este momento para irnos al próximo tema. ¿Ha habido un pasivo del Estado venezolano en relación, yo no digo de este Estado, sino de todo En general, nosotros Total. somos, y te lo dice un profesor de geopolítica, analfabetos en términos de Y el complacientes. conocimiento de nuestros límites. Nosotros no nos hemos formado, porque por ejemplo, fíjate, pregúntale a tu sobrino, si tienes nietos, cuánto es el territorio, te va a decir 916.000, mentira. Ese es el territorio firme, y el marítimo tienes 300.000 kilómetros, y tienes 150.000 kilómetros en la Agua fachada marina y atlántica. submarina. Entonces no es 916.000, es más de 1 millón de kilómetros. Pero además, cuando la guerra de Francia y España, cuando logran el acuerdo, se compromete Francia a devolverle los territorios y Holanda a devolverle los territorios ocupados en su momento, producto de la guerra, cuando les ganan a España y hay la pacificación
y llegan a la paz, se regresa esos terrenos, regresa el Esequibo, nunca dejó de ser nuestro, ni siquiera en las peores guerras. Ok, este tema que preocupa quizás a los extremistas más de izquierda que de centroizquierda o de derecha es la relación Biden-presidente Maduro. De alguna manera, algunos comienzan a girar ciertamente hacia el centro porque hay una realidad. El gobierno de Joe Biden se acerca a Maduro por una razón estratégica y una necesidad geopolítica y necesidad del petróleo. Igual lo hace Europa. La OPEP también vino a Venezuela a buscar el formato de reducción de la cuota diaria para subir los precios, en fin. En este momento, entonces, cuando el gobierno quizá ha girado y positivamente, ¿lo vamos a criticar o lo vamos a favorecer? No, vale, yo creo ¿Qué que vamos a hacer? Recuerda además que Nicolás es fundador del Grupo de Boston. En una etapa muy crítica, Nicolás, Calixto Ortega y otros actores más, incluso de la oposición, buscaron un Leopoldo contacto. Martínez, Elvis Amoroso, Leopoldo Martínez, Nicolás Maduro, Calixto Ortega. Ortega. Me faltan 2 de nuestro lado y 2 del tuyo. Bueno, el presidente lo buscó. ¿Por qué razón? Porque es la comprensión que cualquier escenario es factible menos la guerra. Es decir, negarse a un diálogo. Yo puedo decirle a los Estados Unidos que es barriga verde y los Estados Unidos puede decirme a mí que yo soy un tirano, barriga roja. Ajá. Pero tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos porque hay una mutua conveniencia. Ellos tienen el problema que nos quitaron Citgo, pero resulta el pequeño detalle que Citgo funciona con un tipo de petróleo, el MENE, no funciona con otro tipo de petróleo. Y entonces tienen el pequeño detalle que nosotros controlamos más de 4.000 bombas gasolineras. Y el otro pequeño detalle es que controlamos el 15% del mercado de aceite en Estados Unidos. Entonces tiene que haber un entendimiento. Y tiene el gran problema que con la guerra de Rusia y Ucrania, el precio del barril de petróleo se ha disparado, que el fracking no les ha funcionado. ¿Y qué les queda cerca? Nosotros. El proveedor seguro. Que el proveedor seguro. ¿no? Pero entonces es una política acertada. Claro, pero es una política de mutuas conveniencia. Y que tiene un gentío guindado de la brocha. Así es. Porque el gobierno, además, el gobierno tiene pues su doble discurso. El discurso de la necesidad, que lo habla puertas adentro, y el discurso de las gradas. Al discurso de la grada le habla del color de la barriga de Biden, y Biden le regresa el color de la barriga, pero la necesidad es que nosotros... Exacto, por eso, y regresa pero hay una necesidad que el proveedor nuestro. Concierto de Naciones. Para eso, Andrés Manuel López Obrador dice que los Estados Unidos es grave y manda a su canciller a que se entienda con... Así es. Y el embajador de los Estados Unidos, que estaba aquí antes, tú mejor que nadie sabes ha venido varias veces. Hay cosas que se dicen y otras cosas que no se dicen en política. Y hay unas que solo se arreglan es de noche. Y hay unos que solo se arreglan aquí en Caracas, de la manera nocturna. Dios existe y despacha solo en Caracas. Que el avión regresa el mismo día, todo ese tipo de cosas. Y viene González a Venezuela, viene Story, que es el apellido. Sí, Story. Viene a Venezuela, conversan y se vuelven a ir. Y entonces eso le molesta muchísimo a los lovers. Sí, a los lovers. A los lovers. Corina Lovers. Sí. No, solo dijo usted. Yo jamás diría nada de nadie. Pero fíjate que hay algo interesante, porque obviamente el discurso de la firmeza antiimperialista es un discurso que ha sido transversal en el chavismo, primero en el MBR 200 y luego en el PSUV. Es un discurso que no se va a renunciar, porque es parte de una herencia histórica. Pero al mismo tiempo que ese discurso existe, indudablemente también, y por eso el concepto de diplomacia de paz, es la insistencia en buscar unos canales. ¿Cuántos llamados ha hecho el presidente a el gobierno de Estados Unidos a entenderse? Bueno, muchas veces ese entendimiento se ha dado, como dice José Gregorio, en el más absoluto secreto, porque eso es un principio de la negociación. ¿Cuándo sucede en las mesas de negociación de facilitación? Eso está acordado todo ya. Cuando él y yo... Pero hay una cosa, ahora fíjate, ¿cómo pones esto? A ver, para ponderarlo un poco, fíjate. Porque los grandes influencers, de esos que manejan muchos seguidores en las redes sociales, fíjate esto, en la crítica perversa de que Estados Unidos o Europa no debe comprarle petróleo a Venezuela porque estarían alimentando una ideología y una política específica, y resulta que ahora le dicen entonces, bueno, pero es que el dinero que está entrando producto de esa venta de petróleo por la necesidad y la coyuntura de la guerra,
pues es inválida. ¿Cómo le respondemos a ellos? Si nosotros dijimos en programas anteriores, en segmentos anteriores, que estábamos en contra de la guerra, ¿cómo le demostramos o cómo argumentamos ahora a la sociedad que producto de la guerra aumentaron los precios y que esos precios nos están beneficiando a nosotros? Yo no le respondería a esos Me influencers. reventaste, te dije que mi capacidad para perder tiempo Sí. la tengo muy Es reducida. como la fábula del tigre y el burro, ¿no? El tigre le dice al burro que el pasto es verde y el burro le dice, no, que es morado. Y no están discutiendo y van a donde el león y le dicen, Rey León, mire, que yo le estoy diciendo al burro que este es bruto, que el pasto es verde y él dice que es morado. Y el león mira al burro y mira al tigre y le dice, el burro tiene razón. Se acabó la discusión y se va. Y el león dice, el tigre le dice al león, pero ¿cómo me dices eso? Es que, ¿cómo te vas a poner tú a discutir con un estúpido? No hay discusión con un estúpido. No hay discusión con los influencers. Hay que hacer la política. Así sea. Yo no voy a responder, pero no por los mismos motivos. Yo porque es que mi capacidad para perder tiempo la tengo muy reducida. Y entonces, ¿cómo se hace ahora, tú que eres parte de la oposición venezolana que hace vida en esta asamblea, cómo se Te hace? está edulcorando la píldora, ¿viste? A mí me aterra Cuando cuando viene viene a dar tanta vuelta. ¿Te diste cuenta la vuelta que daron? ese manto ¿Cómo de se hace soflán. ahora? ¿Cómo se ¿Sabes? hace con la El ojo del oposición? huracán. El El manto ojo del del huracán. soflán. ¿Te diste ¿Cómo se cuenta, hace, no? cómo se hace con la oposición? Tuve que esa voltear ha sido porque el manto del soflán. ¿Viste? Te acaba de El Claro. manto del soflán ¿Cómo viene. se hace esos radicales que quisieron tumbar al gobierno? y que Muy ahora se- fácil, muy fácil. Ya te tengo la respuesta. Tú tienes edad para la época del cheque. Tú vivías cuando en la época del cheque. ¿Se puede decir aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Cheque un instrumento. Una pregunta. El Cuando cheque, no del cheque. ¿No la agarraste? Es que él dijo checker. Él dijo checker. No, del checker. ¿Viste? Ajá. A ti te recortaba un checker. ¿Y tú qué hacías? Ibas al banco. ¿Y qué te decía el cajero? Diríjase al girador. Hazle esa pregunta a ellos. Voy al corte, ya venimos. En Sin Mentiras continuamos con Juan Romero y José Gregorio Correa, ambos diputados del PSUV y de la Alianza Democrática respectivamente. Y quisiéramos ver, cuál debe ser la matriz, el sustento, lo más importante de la agenda legislativa en este momento en Venezuela. A ver, desde tu punto de vista y el tuyo. Que podamos hacer unas leyes de consenso. Es evidente que el gobierno tiene el 93% en la Cámara, con lo cual puede aprobar lo que quiera sin discutir, sin conversar, pero no ha sido así. Hemos hecho. No ha Eso sido es importante así. que se diga. Muchas cosas hemos podido advertir la voz. Yo he sido jefe de fracción parlamentaria, hoy es el diputado Rondero. Y puedo decirte que, por supuesto que el tema político ideológico, pues eso es 93-7. Pero creo que hay temas donde hemos podido alertar, hemos podido advertir la voz, hemos podido participar. Y yo creo que esa abstención, cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué ustedes han sido tan...? No es que sí hemos sido pasivos o complacientes. Lo que pasa es que esos mismos que llamaron a la abstención son los que son los responsables de que el chavismo sea el 93% de la Cámara, que son los mismos que hoy, por cierto, llaman unas primarias en un cuarto oscuro, después que llamaron a no votar, ahora quieren hacerla encerrado en un cenáculo, que son los mismos del pacto de tequilas y mariachi, que es el mismo que es el encierro, que es lo único que favorece al gobierno. Un gobierno que no tiene votos, lo que necesita es que no se vote o que vayamos divididos. La agenda según tu perspectiva, Mira, y eso es yo- verdad, que el gobierno no tiene No, votos. sí tenemos votos, lo hemos demostrado. Y lo hemos seguido demostrando a partir de los errores de la propia oposición. Decía Napoleón, No, si tu déjalo enemigo tranquilo. se equivoca, no lo corrijas. No lo corrijas. Sea lo que No, siga deja que se siga equivocando. surgiendo No es culpa de candidatos. nosotros. Realmente nosotros estamos más ocupados ahorita en un tema de cohesión interna, en unos procesos que son nuestros. Pero a partir de lo que dice Correa, creo resaltar dos cosas. Porque además ha habido una interpretación malintencionada
Una, como que si el chavismo ha aplicado en todo momento esa mayoría que efectivamente dice correr. Nosotros somos 256 diputados que Y estamos. 7. Sí, ¿cuál es el otro? El del PCB es de allá, me lo voy a poner aquí. No, pero no estuvo Ese en nunca nuestro votó acuerdo. para acá. Ese nunca votó para acá. Nunca, nunca. Pero no ha Sigue. votado tampoco nunca con nosotros para acá. Desde que entró. No ha votado con nosotros, Correa. Ahora el PCB es de la derecha. No, yo no estoy diciendo que sea de la derecha, lo que estoy diciendo que es que nos Ahí dé el en bloque de medio. la patria y nos bloquea con El nosotros. cuento de la Caperucita Roja se ha cambiado. ¿No? Entonces, Ok. pero tampoco es cierto, nosotros hemos impuesto, en una rectificación- No es rojo, ya no no es hemos rojo. impuesto, En una es rectificación rosada. numérica, Blancanieves no tenía 7 granos. Ahora sí es verdad. Solo fue al psicólogo 7 veces, Así Blancanieves. es, sí. ¿No? No hemos impuesto en todo el momento eso. Lo que dice Correa es totalmente cierto. Ha habido buenos debates para llegar a acuerdos y llegar a leyes. Yo creo que debemos concentrarnos ante a cierta recuperación económica en la parte económica, es esencial. Y es esencial un tema que es producto de la experiencia de esto. Debemos ir hacia leyes que eviten que las diferencias políticas te lleven a empeñar, a hipotecar, a solicitar intervenciones en tu país. Hay un elemento rápido porque ahora sí estamos ya en los últimos minutos del programa. En el caso de Rafael Ramírez, ¿qué crees tú que se debe hacer? ¿Se congenia o se encuentra con la oposición en el sentido de posibilitar alguna repatriación de recursos que él haya dilapidado? Yo te lo puedo decir desde mi experiencia, porque además desde el Zulia, porque en ese momento PDVSA era muy poderoso en el Zulia, primer estado petrolero, por cierto, que ahora el 14 de diciembre se cumplen 100 años, José Gregorio, de la explosión del Barroso en La Rosa, en Cabimas, que inició la explotación comercial. Y el Porque Zulia la primera era- fue en Calzumaque. Sí, pero Uno y la dos. gran explosión, 3 días, más de 120.000 barriles al aire, eso indicó el gran potencial del Zulia. Y a propósito de eso, nosotros desde el Zulia denunciamos a Rafael Ramírez y lo que hacía. ¿En qué año? Eso fue en el año 2003. Ay, se dieron cuenta en el 22. Ah, sigue. No nos dimos cuenta. nosotros No, nos no, denunciamos. digo los que. Ajá. ¿Qué Yo es te lo que puedo- hay que hacer? yo te puedo- ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es No lo te que me hay que vaya la hacer? pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que sí hay que repatriarlo. Yo creo que sí hay que generar, A mí como siempre dicen me da los mucha chinos. pregunta. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que ese caballo no corría? ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que ese chivo maullaba? Yo voy a utilizar, ¿Cuándo yo fue? voy a Pero pregunta, utilizar. ¿era bueno que voy- se dieran cuenta o no? Voy a utilizar Claro, tu pero es que argumento. nosotros hicimos una denuncia ¿Para qué contra él. responder una Y el pregunta que no es para mí? TCJ sacó una sentencia diciendo que quedaba prohibido denunciarlo. ¿Para Y qué yo vi responder a una gente pregunta que no decir es para mí? que era el padre, no es para ti, que el padre de la patria era él cuando era rojo rojito y una asamblea y tal y qué sé yo. Y hay videos donde dicen que es un hombre honorable, que es un hombre... Por eso es que yo Era pregunto, Pumarrosa, ¿a qué Pumarrosa. hora fue que se dieron cuenta que era malo? Pero ahora, en ese sentido, por eso te Nosotros lo ¿Cuántos advertimos años desde un duró principio. siendo Ahora tú bueno que denunciaste. después fue Claro. malo? Ustedes lo Te denunciaron. puedo decir que estuve a punto de ser suspendido de la militancia por eso. Pero, ¿a qué hora fue que se Ahora, puso malo? ciertamente, voy al término político ¿Qué ahora. fue Tú lo que dices- ocurrió? ¿A tú quién le dices que el mordió? gobierno, fíjate, para ¿A quién le terminar con mordió esto, una uña? Tú dices que el gobierno no tiene votos, pero el partido que yo veo cohesionado fuerte es el PSUV, porque los partidos de oposición están atomizados. El tuyo está atomizado. Es cierto, lo que yo te estoy diciendo. Si es se que equivocan, no los corrijas. pero un gobierno que en las mejores... No, es que esto es con que corregir a nadie. Eso es un problema de ellos. Sí, tú tienes razón, nosotros estamos totalmente en esto. Pero un gobierno que con todo y todo, el mejor encuesta le da 25, exagera les da 30, uno le da 18. Pero ok, eso quiere decir... Esa es mejor que 5. No, que el 4 el que Y son tiene más en la gobierno otra oposición. vez. El que más tiene en la oposición Pero se le tiene digo. 4. Eso es verdad. Somos la primera. Pero si nosotros quieres fuéramos le pon- unidos, fuera distinto. Pero, ojo, Si yo tuviera pelo todavía me explicara. no, y si mi abuela fuera rueda, fuera bicicleta. Si mi papá pero no, estuviera vivo, a no lo está. mejor... Pero estaría yo no me aquí quiero en ir. Caracas. Y si yo fuera a correr, a lo mejor fuera Gilberto. ¿no? Así Y es, si no. la Si Valeriana Valeriana fuera sensacional. valeriana, nosotros no tuviéramos que estarle Y fregando si, la no fuera, paciencia. y si no fuera el mes aniversario de Wilmer, nos No lo estaríamos felicitando. felicitáramos, claro. Wilmer, yo quiero felicitarte por el esfuerzo de tener un año un programa Oye, al aire. tenernos aquí no es fácil. Y de tenernos los dos en Claro. estéreo. Y en estéreo. Claro. Ya solo era complicado. Claro, imagínate. En estéreo. No. Lo que pasa es que... No, pero Es más, te vamos a felicitarte, permitir que despidas el programa. Felici- Lo maravilloso que somos. felicitarte por tu programa Claro. que lleva un año y
y Bueno, ojalá ha venido que... el gobierno, ha venido la oposición, ha venido los independientes, hasta Luis Mayor Toro estuvo aquí, Oye. que le da al gobierno y a la oposición, que ya es decir bastante, ¿no? Estuvo Daniel Ceballos también, que reconoció aquí que fue golpista. Reconoció aquí, se equivocó y le pidió perdón al país. Aquí está, grabado. Entonces, con esto te digo de que yo Te sé lo que felicitamos, en entiendo, serio. te felicitamos, es un esfuerzo que se hace teniendo esto y yo creo que este canal tiene que seguir tratando, haciendo todo lo posible porque se visibilicen todas las voces, e inclusive las que pensamos distinto. A ti y al canal, muchísimas gracias. Bueno, además vamos a decirle que vamos a estar celebrando el aniversario en la feria de Fitben allá en Yo Anzoátegui. pensé que iba a decir que iba a celebrar invitándonos a los dos a comer. ¿Te estás dando cuenta? A comer, todo eso son los diputados, ustedes son los que ganan una pelota de plata. ¿En dónde? ¿En dónde? No le generes esa matriz de opinión a la gente porque te lo pueden llegar a creer. No, esta gente todavía está... Sí, nos consta que las... Si te digo cuál es nuestro Las sueldo nóminas no oficial, lo diga. da risa. las- Gano más como profesor universitario, Que ya es mucho decir, yo también. que ya es mucho decir. Bueno, yo quiero ratificar en este momento que, sin mentiras, en este primer aniversario ha intentado, por lo menos ha propuesto, un tipo de relación de opinión pública con sectores de oposición, de gobierno, de los diferentes sectores Pero comprate otra políticos. valeriana, porque esa no sirve. Esto, por puñete. no, vendrá otro tipo Te felicitamos por el programa, pero la valeriana no. de alimentos y de No, condimentos. y la de presentación está situaciones. Federico García Lorca. Ella me dijo que era mozuela cuando la llevé al río. Muchísimas gracias a Juan Romero y gracias a José Gregorio Correa de Acción Democrática Además, con y del detalle, no PSUV. tiene por qué venir mal envuelto. Ustedes pueden juzgar lo que hicimos acá, ustedes pueden presentar ideas. Vienen más debates. Por allí viene Julio Chávez, viene Carlos Melo, viene Carlos Pacheco, viene también Maribel Castillo. En fin, vienen diferentes actores que hacen de esta asamblea una tribuna importante en el quehacer político e histórico de la nación. Nosotros hemos pretendido presentar a través de Sin Mentiras que somos el equilibrio informativo en ANTV, un canal para todas las voces. Hasta entonces.